Lindo día, bienvenidas y bienvenidos al EDUNA Open Data Day 2021, segundo encuentro internacional y segundo encuentro que se realiza en la ciudad de Tunja, Boyacá. El primer evento se realizó hace un año de manera presencial y esta vez tenemos la oportunidad de hacerlo virtualmente. A continuación tenemos a la ingeniera y cofundadora Mónica Orduz, haciéndonos toda la introducción de lo que se tratará este webinar. Y la agenda es la siguiente. Objetivos del evento general y del concurso. Explicación de las reglas y parámetros generales. Ampliación detalladamente de los productos entregables de cada uno de los retos. E información sobre recursos y ayudas disponibles para desarrollar cada uno de estos. Y la invitación es para que jóvenes de colegio, estudiantes y universitarios se inscriban al foro y a los talleres que tendremos el día 13 de marzo. Y con ustedes, la ingeniera Mónica Orduz. Bien, vamos a dar inicio a este webinar. Entonces, voy a explicarles, iniciamos con estas reglas y parámetros del concurso. El tema de visualización de datos es importante entenderlo, ya que es como el core que se quiere dentro de este concurso. Es esa representación gráfica de la información y los datos. Podemos utilizar elementos visuales como esos gráficos o mapas o visualizaciones de gráficos de barras, de pasteles, etcétera, que ofrece una manera accesible para detectar y comprender las tendencias, los valores atípicos y los patrones de los datos. En el tema o mundo del Big Data y de las herramientas y tecnologías de visualización de datos, este análisis de cantidades masivas de la información se hace mucho más fácil si utilizamos algunas herramientas para generar esas visualizaciones y lo que nos permitirá llevar una toma de decisiones basadas en datos. Este concurso de una DataVis pretende o nosotros tenemos el objetivo de incentivar en la ciudadanía y en la academia el diseño de las visualizaciones que cuenten historias que nos permitan a partir de datos abiertos, en este caso datos del sector educativo, poder encontrar o descubrir información que nos sea útil para otros proyectos, para otros escritos, para algunas soluciones que requiramos desarrollar dentro de toda esa creatividad que cada uno de nosotros conlleva. Y pues este concurso está dirigido a jóvenes estudiantes de colegios, de universidad o todos aquellos jóvenes que estén dispuestos a participar como actores de la sociedad civil y de este ecosistema de datos abiertos. Es importante aclarar que en el ecosistema de datos abiertos están los ciudadanos, están las organizaciones de la sociedad civil, como fundaciones u otros organismos de varias personas que están en red. Tenemos los servidores públicos, las entidades públicas y, en fin, todas las personas que pueden llegar a participar en la solución de problemáticas para la ciudad. Esa participación que ustedes van a hacer de manera activa puede llevarlos a ampliar sus capacidades en el descubrimiento, explotación y analítica de datos. El objetivo del evento general, que se denomina EDUNA Open Data Day en esta edición 2021,
lo que pretende es generar participación y colaboración de los diferentes actores con ideas para fomentar el fortalecimiento de la capacidad de pensamiento creativo de niños, niñas y jóvenes, haciendo uso y aprovechamiento de los datos abiertos. Esto con un enfoque en la región centro de Colombia, que bien sabemos está Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima como departamentos de la región centro, incluido también el distrito capital, Bogotá. Aquí vamos a tratar temas de ciencia, tecnología e ingeniería y matemáticas, que son las denominadas disciplinas STEAM, sobre las cuales vamos a hacer evaluación. Las temáticas del evento son dos principalmente. Una que tiene que ver con los datos que permitan visibilizar, datos abiertos, que permitan visibilizar información sobre la evaluación y calidad de la educación en estas disciplinas STEAM que se desarrolla para la enseñanza-aprendizaje en los niños, niñas y jóvenes. También vamos a tener unos talleres orientados al tema de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo del pensamiento creativo y algorítmico en este grupo poblacional. Hay unas reglas generales y unas reglas específicas para cada reto. Tenemos 3 retos. Los concursantes o participantes pueden escoger dentro de la inscripción uno de los 3 retos. El reto 1 y el reto 2 está relacionado con herramientas tecnológicas especiales para la analítica, para hacer esas visualizaciones y analítica de datos. Y el reto 3 vamos a ver que es un poco más de manualidad y de creación por parte de artistas o personas que quieran desarrollar otros elementos. Entonces, las reglas generales, la primera es que se deberá cumplir con el objetivo y temáticas a desarrollar, ya explicadas ahorita, y en esto en relación a los datos alrededor del sector educativo, esto para su uso y aprovechamiento. Se debe consultar y hacer uso de conjuntos de datos que se han abierto al público, revisando portales web de datos oficiales. Generalmente son datos de entidades públicas, de pronto encontramos también datos de entidades privadas. Se sugiere revisar datos abiertos de entidades como el ICFES, del Ministerio de Educación Nacional, y datos también relativos a la calidad y evaluación de la educación en portales como datos.gov.co o de pronto en los microdatos del DANE nos pudiera servir algún conjunto de datos. La siguiente regla es que se deberá seleccionar y hacer uso de al menos 3 conjuntos de datos abiertos. Para hacer una visualización podemos integrar varios conjuntos de datos y de acuerdo a la necesidad o agregación que queramos dentro del cumplimiento del objetivo. Cada conjunto de datos puede pertenecer a entidades productoras diferentes y son entidades que realmente sean fuentes primarias de estos datos, que ya no hayan sido tratados, sino que sean datos crudos, los llamamos así. Importante hacer limpieza de estos conjuntos de datos. Entonces, parte del reto consiste en que vamos a mejorar la calidad utilizando reglas de consistencia lógica y una herramienta tecnológica, por ejemplo, como OpenRefine, Tableau Builder o Excel. Se debe realizar la corrección de estos datos. Muchos de los datos que se descargan de entidades del Estado pues traen errores que pues los podemos depurar a través de esta herramienta. Los datos fuentes que se utilicen en el respectivo procesamiento o tratamiento deben permitir visibilizar la evaluación en el aprendizaje realizada a la población objeto en la región centro de Colombia. Entonces, esto apunta a nuestro objetivo general y nos permite entonces conocer o descubrir
qué pasa con esta evaluación del aprendizaje o qué pasa con el aprendizaje de estos niños, niñas y jóvenes. Se generará la visualización de datos o tablero de datos de acuerdo a las condiciones del reto asumido, tratando de representar y expresar una historia que pueda ser descubierta por quienes analizan la información y la calidad de la calidad de la educación en la región. Esto se va a tener en cuenta en el foro, en la discusión que se va a generar, en ese diálogo donde se van a hacer la interpretación pues, de estos gráficos o estas visualizaciones que vamos a generar a través del concurso. Dentro de el tema de la visualización. Bueno, continuando con las reglas generales para todos los retos, se dejará clara y visible en la parte inferior del contenido de la visualización las URL de las fuentes de datos. Esto quiere decir que siempre vamos a mencionar de dónde es la fuente de estos datos y va a ir incluido en ese esquema de la visualización. Se deberá grabar y entregar un video de máximo 5 minutos explicando el proceso de limpieza y de realización de la visualización de los datos, mostrando al final el producto resultante, es decir, todo el proceso que se va a hacer para este reto va a quedar en ese videíto muy cortico, muy concreto, preciso sobre todo lo que se hizo y los pasos que trabajamos rápidamente y hasta mostrar entonces ese gráfico que se resulta o ese trabajo que se genera, ya sea utilizando herramientas o de manera manual. La inscripción al concurso, entonces la pueden realizar dentro de la sitio web de Eduna, que es www.eduna.org. Ahí buscan un enlace o una entrada que hay acerca de esa inscripción. Y estamos recibiendo inscripciones hasta el 3 de marzo, entonces por favor anímense porque el premio que van a recibir los que participen y los que ganen, pues va a ser muy chévere, especialmente generación de conocimiento, es todo lo que nos rodea. Entonces, básicamente va a ser continuidad de esa generación de conocimiento. Todos los productos de retos del concurso deberían enviarse con plazo a 10 de marzo. Esto nos da ese lapsito de tiempo que necesitamos antes del evento principal, que es el 13 de marzo, para poder hacer la evaluación de los productos que se entreguen por los participantes. Para ello, pues contamos con unos jurados de gran conocimiento sobre la temática y que nos van a colaborar en este proceso importante para nuestro concurso. Los participantes ganadores de los retos del concurso obtendrán ese reconocimiento en redes sociales, un certificado y pues el premio. El día 13 de marzo se hará ese reconocimiento durante el evento principal de Eduna Open Data Day. Cada reto tendrá un único ganador. Los demás participantes obtendrán un certificado de participación en la co-creación y aprovechamiento de los datos abiertos. Reglas específicas por cada reto. En el primer reto, el reto de nivel 1, se debe desarrollar una visualización estática de los datos haciendo uso de herramientas como Excel, Soho Sheet, etcétera. Son hojas de cálculo que pues se pueden conseguir gratuitamente o con algunas limitaciones, pero en las cuales podemos generar los resultados del reto.
Este ejercicio debe consumir los conjuntos de datos ya depurados, que más adelante se les va a explicar cómo pueden consultar información acerca de esa operación de limpieza. Una visualización estática es aquella que se puede representar, pero no hay una interacción entre el usuario y la gráfica o la visualización, sino simplemente es una imagen que representa una estadística o una representación de la información. Los contenidos y archivos de la visualización generada se entregarán bajo licencia abierta mediante correo electrónico o en un enlace que se genera en un repositorio de Drive, que ya sabemos que puede ser OneDrive o Google Drive. ¿Por qué bajo licencia abierta? Porque este producto, este resultado se va a utilizar posteriormente para generar una analítica bajo un artículo, bajo unos productos posteriores que van a hacer esa revisión de esos resultados y que generan más conocimiento a otras personas. Las reglas especiales para el nivel 2, para el reto nivel 2, es con relación a que se debe implementar una visualización dinámica. Quiere decir que sea interactiva, que el usuario pueda generar un filtro de los datos, que el usuario pueda ubicarse sobre una sección de la visualización y ahí se generan algunos mensajes, algunos datos de acuerdo a lo que se esté seleccionando en el gráfico. Entonces, que si estamos seleccionando el grupo de hombres, el grupo de mujeres, entonces van saliendo los datos, etcétera. Eso depende de la creatividad que ustedes tengan. Aquí en este ejercicio vamos a utilizar herramientas de inteligencia de negocios como Power BI E, Tableau, Zoho Analytics, etc. ¿Sí? Estas herramientas tienen también unas limitaciones en la descarga gratuita, pero para nuestro ejercicio se puede trabajar sin ningún inconveniente hasta obtener el resultado que requerimos. Igualmente debe consumir el conjunto de datos ya depurados que debimos haber limpiado con la otra herramienta que más adelante se explicará. Se valorará la integración de varios elementos como filtros, etiquetas, datos o cifras estadísticas y gráficos en un tablero de control o dashboard. El dashboard entonces es un tablerito que nos puede presentar varios gráficos, varias cifras, pero pues que quede bien creativo, bien bonito y que se pueda interpretar muy bien la información que se quiere revisar. Los contenidos y archivos de la visualización generada se entregarán bajo licencia abierta. Entonces, igualmente, son contenidos que posteriormente se van a utilizar para generar más conocimiento a través de artículos, soluciones en diferentes, de pronto, plataformas móviles, etcétera. Y se va a enviar esos archivitos por correo electrónico o mediante un enlace a un repositorio Drive. El último y tercer reto es el reto Art and Craft. Es un reto para los creativos, para los que pronto no son tan tecnológicos, pero les encanta la creatividad, el diseño, la ilustración. Pueden diseñar un juego o una pieza didáctica o una cartelera, etcétera. Eso va en cada quien. Se va a elaborar manualmente en algún tipo de papel o utilizando otro material que represente, y pues finalmente lo que se va a hacer es representar la visualización de los datos mostrando los resultados en el video ya mencionado. De esos 5 minuticos al final pues se muestra el producto final, cómo quedó esa creación o ese diseño.
Se valorará la integración de varios elementos, entonces aquí también se deben tener etiquetas, cifras estadísticas, etcétera, gráficos y un tablero de control o dashboard elaborado manualmente, es decir, que podamos observar varias gráficas, varias cifras, estadísticas o, bueno, lo que ustedes más puedan manejar dentro de esa representación. Posteriormente, tenemos unos recursos y ayudas para el desarrollo de los retos. Vamos a ver cuáles podrían ser esos recursos o ayudas. Entonces, unos van a ser para el mejoramiento de la calidad de los datos, otros para los conjuntos de datos, otros para la visualización de datos y un documento o un recurso con relación a educación en las disciplinas STEM. Entonces, vamos a encontrar aquí un enlace dentro de la página de Eduna, un enlace que nos lleva a esas reglas del concurso que les acabo de explicar. Al final están entonces los enlaces a los recursos y ayudas para desarrollar esos retos. En el punto de mejoramiento de la calidad de los datos, donde debemos hacer la limpieza de los datos, tenemos aquí 3 recursos que se están proponiendo para su consulta y pues básicamente nos permitirán conocer cómo vamos a poder operar en en el uso de herramientas como por ejemplo OpenRefine, ¿sí? Aquí es un recurso que se tiene desarrollado por el MINTIC que debemos aprovechar porque pues nos permite revisar puntualmente cómo es la instalación de la herramienta OpenRefine. Ya estando instalada la herramienta, ahí están los pasos de cómo se descarga, cómo se instala. Posteriormente, entonces, se hace un cargue del conjunto de datos. Al tener este conjunto de datos, comenzamos a hacer la limpieza de los datos. Entonces, ahí paso a paso, el video les explica cómo pueden ir haciendo depuración de fechas, depuración de datos repetidos, o mejor, que están mal escritos y que hay que corregirlos. Entonces ahí se debe, por ejemplo, que tenemos aquí en este ejemplo donde dice femenino, masculino y mujer, ¿cierto? Entonces, si nosotros dentro de una representación gráfica no vamos a colocar un gráfico que saque femenino, masculino y mujer, sino sabemos que mujer y femenino es lo mismo, entonces hacemos una corrección de los datos para que quede uno solo, sumando lo femenino con mujer. Entonces nos quedarían ya dos categorías de esa representación que podemos minimizar o depurar de esa forma. Aquí en el tema de fechas, también hace una corrección del estándar de fechas. Todo está muy bien explicado. En el caso de los campos o datos que estén en blanco, como por ejemplo esta columna o hay varias columnas que están en blanco, para hacer una visualización o una representación de la información, es muy importante saber que los datos de pronto no deben estar así como nulos. Entonces debemos hacer como un relleno de esa información diciendo no hay dato o no se reporta dato o bueno, algo así para que se pueda representar porque el nulo no se puede representar o el vacío no se puede representar gráficamente. Bueno, entonces ahí paso a paso se puede ir revisando
el videíto. Igualmente, en este recurso de mejoramiento de la calidad tenemos otro video, un segundo video también grabado por el MINTIC a través de la estrategia Transformación Digital para Todos, que es un recurso que todos los ciudadanos tenemos acceso, pero que de pronto no sabemos que existe. Y también, entonces, es un complemento de esa instalación y uso de la herramienta OpenRefine para poder hacer limpieza de los datos. En la sección donde dice conjuntos de datos, pues vamos a encontrar los portales. Por ejemplo, está el portal de datos.gov.co o está el portal el geoportal del DANE, que nos va a dar un conjunto de datos muy importante para los que quieran hacer mapas en la visualización. En el caso de datos.gov.co, es una plataforma del Estado donde todas las entidades públicas deben poner sus datos al servicio de la ciudadanía. Entonces acá es solamente ir a donde está Descubre, o puede ser en el menú o puede ser acá en esta sección del botón. Vamos a donde dice Descubre. Una vez carga esta información, pues encontramos los conjuntos de datos. Son muy variados de todas las entidades públicas, de todos los temas, entonces pues debemos hacer un filtro, puede ser aquí por búsqueda o puede ser por aquí por la columna izquierda con filtros por autoridad, por categorías, por tipos de vista. Importante entonces acá utilizar estos filtros de la parte izquierda. Por ejemplo, si queremos buscar información relacionada con la entidad del ICFES, vamos a buscarla. Entonces aquí en ver todos en las entidades podríamos buscar ICFES, pero como está completo el nombre del ICFES, que es Instituto Colombiano, por acá lo encontramos, Instituto Colombiano. Por acá. Para la evaluación de la educación. Este es el ICFES. Entonces seleccionamos. Al igual pueden buscar acá el Ministerio de Educación, por ejemplo. Entonces, al hacer este filtro, nos va a aparecer acá que ya está representado este filtro acá, que ya están los datos del ICFES. Y dentro del conjunto, estos conjuntos de datos también son muchas informaciones que además de estar los conjuntos, hay vistas realizadas por ciudadanos o por servidores públicos, hay gráficos que también han realizado los servidores públicos. Entonces, quiere decir que aquí vamos a hacer un segundo filtro por solamente conjuntos de datos. Entonces, aquí en tipos de vista, seleccionamos conjuntos de datos. Y aquí está el segundo filtro que nos va a permitir revisar los conjuntos que vamos a analizar. Entonces, ustedes van a verificar qué información necesitan, si estamos hablando de educación básica, vamos a encontrar las pruebas saber 11, saber, aquí están todos los resultados por años, entonces ustedes van ahí, ya tenemos ahí varios conjuntos de datos que pueden revisar, dentro de la educación media y profesional, entonces también tenemos aquí las pruebas, resultados de Saber Pro, entonces ya tenemos más información que podemos ir integrando o agregando, hacer la agregación respectiva de esos conjuntos de datos que vamos
requiriendo para nuestra visualización. Para la descarga de los conjuntos, pues es simple. Ustedes seleccionan el conjunto de datos. Al seleccionar el conjunto de datos, entonces sale la caracterización de los datos. Aquí está establecido quién fue la fuente de esos datos o el productor de los datos, cuándo fueron actualizados. Al final, pues vamos a encontrar el conjunto de datos. Y podemos explorarlos inclusive aquí más en detalle. Pero si ya lo que queremos es hacer una descarga de los datos, entonces simplemente le damos exportar. Y podemos utilizar CSV o CSV para Excel, cualquiera de los dos. Son archivos fuente que los puede reconocer estas herramientas de inteligencia de negocios o que podemos trabajar dentro de ese ejercicio de visualización. Entonces, con relación al geoportal, entonces también aquí van a encontrar información acerca de un conjunto de datos que se llama la Divipola, que es la división política de Colombia, y nos va a servir muchísimo para el tema de los mapas y ubicación de latitud y longitud de la información. Bueno, aquí en un videíto que es muy, muy importante que lo revisen, es la guía para visualizar las bases de datos del ICFES. Entonces, el ICFES tiene también su portal de datos abiertos que se llama el Data ICFES. Entonces, aquí explican todo, aquí explican por qué crean su propio portal, que no solamente tienen la información en datos.gov.co, sino que también tienen su propio portal de datos abiertos, dan algunas tips muy importantes a tener en cuenta para el uso de esa información, etc. Ahí nos explica el tema de las pruebas Saber, 11, las pruebas Saber Pro, bueno, otros tipos de pruebas y información demasiado importante para el ejercicio. Posteriormente, tenemos acá otro archivito que también es como un complemento del anterior, que es un video del ICFES que nos va a permitir entonces aclarar rápidamente acerca de cómo es el tema de evaluación en el ICFES y cómo podemos nosotros tener en cuenta información que se maneja allá en el ICFES. Entonces es muy importante también consultarlo. En el tema de visualización de datos, pues ya sabemos que hay bastantes herramientas, entonces estos recursos es simplemente el acceso a los tutoriales, ¿sí? A tutoriales que nos pueden dar, ampliar esa visión de lo que es la analítica de datos y cómo la podemos representar a través de esos gráficos o visualizaciones. Entonces, por ejemplo, la herramienta de Tableau aquí podemos encontrar tutoriales acerca de cómo se preparan los datos, cómo hacemos nuestras gráficas. Por ejemplo, aquí cómo crear su primer gráfico. Entonces es un videito muy importante que nos permite diseñar esos primeros gráficos en Tableau. Les recuerdo que esa herramienta se puede descargar de manera gratuita para trabajarla localmente. No hay necesidad de que tengamos el Tableau Server para poder subir la visualización a la nube, sino que solamente necesitamos la visualización con el Tableau Desktop, que es una herramienta que se puede instalar localmente y los archivos locales son los que vamos a enviar para el cumplimiento del reto. Bueno, aquí ese ejercicio de revisar esos tutoriales, ustedes pues lo harán de acuerdo a la herramienta que escojan. Igualmente, entonces se tiene el tutorial de Zoho Analytics, que también es una herramienta que tiene limitaciones, pero para el ejercicio que queremos es apenas para desarrollar nuestra visualización. Bueno, entonces aquí también
cómo crear los gráficos, cómo publicar, cómo hacer los dashboard, bueno, etcétera. Otra herramienta importante está aquí en unos videos, en estos videitos, que nos permiten entonces revisar este video, que nos permite revisar cómo hacemos visualizaciones en Power BI. Vean qué importante. Aquí nos muestran cómo obtener ese Power BI y desktop. Igualmente hay server y hay desktop, entonces necesitamos es el desktop. Vamos a generar esos objetos visuales, el diseño de esos modelos de datos, etcétera. Entonces aquí pues es básicamente encontrar, esto es por ejemplo un tablero de control que tiene varios grafiquitos, unas cifras, y nos enseñan cómo podemos armar ese tablerito de control con un ejercicio práctico. Aquí, por ejemplo, están ingresando un mapa al tablero de control y finalmente obtenemos pues el resultado del tablerito después ahí al final le incluyen el mapa, etcétera. Bueno, es un ejercicio muy interesante también en esta herramienta. Finalmente, aquí en este video, esto es una organización de la sociedad civil que es un observatorio denominado Sabana Centro ¿Cómo vamos? Es una red de observatorios, pero nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a uno de los ingenieros encargados de esta temática en relación a los proyectos que se llevan a cabo para mostrar la información en el observatorio. Entonces, vean tan importante esos usos que se le pueden dar a las visualizaciones. Entonces, una visualización se puede montar en un observatorio y mostrar, por ejemplo, un tablero de control como este. Entonces, un tablero de control que tiene cifras, que tiene mapas, que tiene filtros por años, por ejemplo, aquí, por municipio, etcétera. Eso depende de la creatividad y la necesidad de representar la información o la historia de esos datos. Aquí entonces nos explican cómo ese ejercicio que se ha venido desarrollando y cómo esa evolución que ha tenido el observatorio. Ustedes pueden entrar también a la página web de Sabana Centro ¿Cómo vamos? Y van a encontrar muchos más gráficos desarrollados en Power BI y desarrollados en Tableau. Bueno, al final tenemos un documento que está relacionado con las disciplinas STEM, en donde nos muestran de una manera detallada o ampliada todo el tema de esas cifras que podemos encontrar en la educación de las niñas y mujeres en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería y en las matemáticas. Entonces es como para argumentar un poco más nuestro conocimiento acerca del ejercicio que se va a desarrollar. Pueden hacer lectura simplemente como aporte a su conocimiento y a sus retos. Finalmente, pues me queda decirles que es importante para los jóvenes de nuestra región que definitivamente empiecen a generar conocimiento a partir de toda esta documentación, de todos estos datos abiertos que podemos encontrar y que realmente no se han empezado a aprovechar y pueden tener muchos usos para generar soluciones de todo tipo. Muchas gracias y nos vemos entonces el día del evento, el 13 de marzo, sábado 9 de la mañana, para llevar a cabo nuestra agenda. Vamos a tener talleres, charlas, el foro,
Importante entonces que se inscriban y estén atentos a más información que vamos a estar publicando en nuestra página www.eduna.org. Hasta pronto, nos vemos. Anímense. Chao.